que entiendan qué es la imputación formal. Artículo 300. 300. Eso es para la aprehensión. Entonces, cuando exista probabilidad de la autoridad fiscal de emitir una resolución de imputación formal, que es la atribución racional de un hecho delictivo, tiene que contener lugar, fecha, hora, qué es lo que ha hecho, y debe haber necesariamente lesividad, dañosidad. Entonces, entre las primera medida cautelar personal tenemos la fianza juratoria, que consiste en la promesa que realiza el imputado. Para entender la fianza juratoria, vayan al artículo. Yo sé que para algunos parece chaquilama, pero yo no he redactado un código. Es bien, va saltando, no va de manera uniforme, eso es lo que les confunde. Revisen el artículo 242, ahí tiene la definición de qué es una fianza juratoria y en qué casos procede. Artículo 242. Ya no hay medidas sustitutivas, medidas cautelares personales. Antes preveía 240, ahora ya no hay medidas cautelares personales. Se puede aplicar las del 231, pero hablamos de medidas cautelares personales. Antes de la derogatoria sí hablaba del 240, medidas sustitutivas. Ahora, ¿cuándo es previsible la fianza juratoria? Revisen el 242. Los que no entienden no me van a entender. ¿En qué casos procede la fianza? Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena. ¿Y cuándo es previsible la suspensión condicional de la pena? Vayan al artículo 366. 366 del procedimiento. Cuando la pena no exceda de los 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? La fianza juratoria solo procede para casos de escasas de relevancia social o por la escasez de recursos económicos. Y le va a hacer compadecer, le va a obligar a que cumpla estas 3 condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones del 242?
Comparecer ante el juez fiscal la vez que él quiera. Ya, ¿cuál más? No cambiar su domicilio. El domicilio es un elemento arraigador natural. Por eso, ¿en qué consiste? En tomar el juramento. Esa es la fianza para todos. Creer en su buena fe. Ahora, el numeral 2. Obligación de presentarse ante el juez. Cuando el juez considera que usted se debe presentar generalmente a la fiscalía. Cada 7 días, cada 14 días, cada 30 días, o cada excelente, en el biométrico. El numeral 3. Si Inés apuñala a alguien, nuestra loquita Inés, ¿podemos meterla a la cárcel? No. ¿Qué hacemos? Solamente la internación en un centro psiquiátrico. El único centro psiquiátrico que tenemos. La reciente y la prohibición de concluir a determinados lugares. Digamos así, las Américas todos conocen, ahí ha sido la pelea. Puede decir, durante un año usted está prohibido reclutar, o mandarín, o Alice, muchas veces, cualquier boliche. Fianza personal. Para entender qué es la fianza personal, vayan al artículo 243. Fiador, pues. No, 63 y la 1443 amortizamos. ¿De qué será responsable el fiador, los fiadores personales? De presentar al juez, de presentarle al imputado ante el juez. ¿Y si se escapa? Un testigo, un tipo garante, un tercero. A ver, revise El fiador paga una suma de dinero. uno por uno, por favor, uno por uno, aquí estamos, adelante. Si es que buscamos más también después, se obliga es aquella, pero, o sea, la fianza personal, más que todo, se enfoca en una tercera persona que garantice que el imputado se presente ante la autoridad judicial para que siga su proceso judicial. Si en caso de que éste no compareciera ante su juicio, pues este fiador o el que le da la fianza tiene que pagar una suma para poderlo capturar y que se presente ante el juez. Los gastos cruzados, los gastos de captura y costas procesales, no del resarcimiento del daño civil. Me viene a la mente el caso de La Paz, en la cual colocaban a los amanuenses y pasantes como fiadores personales de criminales de San Pedro. Y claro, ellos no les funciona si ellos no se iban, pero se descubierto estos centros. Independientemente de eso, sí son responsables, porque es como en banco. ¿Qué les dice el juez? Usted acepta ser fiador y asume la obligación de presentar cuántas veces lo requiere este tribunal. Sí acepta y firma con su carnet de identidad. Antes era por el resarcimiento del daño civil. ¿Cuánta gente ha perdido su casa? Ahora más bien por los gastos de captura y costas cruzadas. Si lo aprenden de Clisa no pasar de mí volviendo, pero si lo traen de Miami pueden pasar los $100. ¿Verdad? Es complicado. Entonces.
¿Y la fianza económica en qué consiste? Es una suma de dinero que únicamente va para la presentación, no va para el daño. Digamos, a esta va 100.000 bolivianos, va una fianza de 20.000. Sobre los bienes, ahora si él ofrece la fianza, se puede pagar. Pero si es una tercera persona, no se puede pagar. La víctima también puede O sea, puede tener. se deposita en el local, ¿no? Sí. Vigilancia mediante un dispositivo electrónico, que son las manillas electrónicas, o sea, las telemáticas. Sin costo para el Estado no se está aplicando. El Estado está en bancarrota. Deben poner nomás que queda el 50%. Porque es más o menos, se ha hecho un estudio, más o menos cerca de 100 bolivianos por día, 10 dólares. Este último, pero doctor, creo que el gobierno ha presentado justamente un nuevo sistema. Hace menos de un mes ha sido. Han hecho una conferencia de prensa. Sí, con el celular están haciendo. Exacto, eso han hecho. Con el Una celular. aplicación más ahora. Sí. Yo les digo, las pulseras tienen que tener centrales. Centrales manejan con seriedad ese tema. Son centrales que se ocupan únicamente de controlar. Porque si no, todo les digo, se vuelve, se relaja y genera otras consecuencias. O sea, era mejor que digan nomás 50% paga el Estado, si quieren de alguna manera hacerse eso. Si el Estado no tiene recursos, es difícil que... Prohibición de salir, el juez notifica a migración y ahí te detienen, no te permiten transitar. La detención domiciliaria, si es con vigilancia, tienen que pagar a los guardias. Y por lo general, sin vigilancia policial. Porque sí o sí tienen que transitar. Y la detención preventiva siempre y cuando estas 9 medidas no garantizan. La detención preventiva es la última medida que debe aplicarse de manera excepcional. Preguntas ahora del 231 bis. O sea, no siempre le va a vaciar todo. Generalmente pone la presentación, en las hay una fianza, sí, no concurrencia de grandes lugares, son las 4 las que más se utilizan. Claro, ser fiadores de muchos días. Los garantes le notifican, le dicen que en 10 días lo hago. No aparece. La suma que... Vamos al 232. ¿Cuándo es el procedente de la detención preventiva? Dice el 232. 232. Presten atención en el numeral 5 y 6. Ahora son, antes eran 3, ahora son mayores a 4 años. Vamos, delito de contenido patrimonial, estafa, espionaje. No procede la cosa. Lo bueno es que no hay que prestar dinero. Están despenalizados. Es bien complicado llevar la práctica. Ahora, siempre la mujer que está embarazada va a tener un trato benigno.
como se ve, es una situación sobre la criatura que nada tiene que ver con el tema de su madre. Ahora, se han dado cuenta que ha abierto mucho y después con la ley 1226 tratan de ponerlo en candado. Dice, los numerales 4, 6, 7, 8 del parágrafo 1 no se aplicarán como causal de improcedencia cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: de lesa humanidad, terrorismo, genocidio y traición a la patria, contra la vida, integridad corporal, libertad sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, de contraer patrimonial que se ejerzan con violencia física a las personas, de contraer patrimonial con afectación al Estado, de corrupción, de narcotráfico y sustancias controladas. ¿Qué implica eso? Que como han abierto mucho, tratan de ser en esos delitos, cuando el Estado esté perdiendo dinero, no es que va a ser improcedente, puede haber excepción. A eso se refiere. Ahora vamos al 233, a los requisitos de la detención preventiva. La detención preventiva siempre procede previa imputación formal, o sea, se le tiene que atribuir racionalmente la comisión de un hecho de delito. Revise el 233, primero el 233. Siempre con la modificación de la 1443. Entonces, ¿cuándo procede la detención preventiva? Y cuando las demás medidas no garanticen de últimas datos la detención. ¿Por qué tenemos tanto cuidado de mercado? El 60% de la totalidad de presos son con detención preventiva. Sí, todo lo aplican detención preventiva. Todo es preventiva, doctor, ya no sé. Por si acaso se dice. ¿De verdad? Ahora, previa imputación formal, el fiscal va a pedir y va a justificar de que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización. Estos elementos de convicción van a generar probabilidad de la autoría. Siempre en la imputación formal el fiscal pide la medida cautelar. Y ojo, ahora con la ley 1173 tiene que tener un plazo la detención preventiva. Pero también echa la ley, echa la trampa, sí, ampliar 6 meses, 6 meses, pero no la puede configurar un plazo. Cuando se amplía se supone que el fiscal está pidiendo para investigar algo. Eso es lo que no quieren hacer los jueces. Es decir, ¿qué va a investigar en estos 4 meses? Si el fiscal no cumplió, tiene que proceder a la cesación.
pero en la práctica es complicado. Ahora, estos riesgos procesales se encuentran descritos en el 234. ¿Qué entendemos por peligro de fuga? Revisen el 234. Como peligro de fuga prevé 8 circunstancias, ¿verdad? Causales. Ahora, la misma ley, la 1173, dice el fiscal no puede guiarse por presunciones abstractas. ¿Qué quiere decir? Este modelo fiscal es del impuesto. Este es el violador. Muchas veces se guía por eso. Tienen que ser elementos objetivos ilícitos que generen la detención. Porque al juez que disponga una detención arbitraria también le pueden iniciar por prevaricar. Yo soy un juez 15 años, es lo único que tiene el juez de ejercer su fundamentación. Y muchos no hacen buena fundamentación. Entonces, estos peligros procesales, ¿cómo uno desvirtúa? Siempre hay que obtener con requerimiento fiscal. Por ejemplo, certificado domiciliario, pedirle al fiscal. El fiscal nos da y hay que tramitar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cómo vamos a acreditar familia? ¿Cómo vamos a acreditar trabajo? Contrato laboral. Lo mismo, siempre es mejor pedir mediante el fiscal. ¿Cómo acreditaríamos que somos estudiantes de la carrera de Derecho? Certificación. Y yo sé que van, pero un buen abogado pues va a plantear exclusión probatoria, una crítica de inadmisibilidad de utilización de la prueba. Hay que pedir con requerimiento fiscal, que emita el fiscal requerimiento del preso para que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas certifique que soy. Entonces, cuando encargue se haga en cumplimiento del requerimiento fiscal, es también para evitar que se clausure. La aplicación de medidas cautelares, la carga de metodología no es justa. En la teoría, pero en la práctica, podríamos. Porque con las modificaciones se quedó acreditar y Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, no los confundas. Dejamos un ratito, yo sé que esto es con práctica, pero la mayor parte quiero que entienda, que aprenda a caminar, después va a poder. Porque para mí es fácil, a mí me encantaría charlar contigo, pero es mi obligación que la mayor parte, un 80% aprenda. No puedo hacer ya milagros con el 20%. Entonces, vamos por partes, sí. Entonces, estos riesgos procesales que el fiscal, por ejemplo, hay un robo agravado, acá frente a la facultad. ¿Qué hace el fiscal? Van a denunciar. Lo primero, lo que queremos nosotros, cámaras de vigilancia. Segundo, ¿quién es el portero? Tercero, puede ser un autorrobo. ¿De dónde viene ese dinero? Han echado ayer en Santa Cruz 2 millones. En el auto, pues, ajeno, 7 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones. Y a veces esa gente con 6 transacciones en mochila. Yo hace 2 semanas he hecho una transacción de 530,000 bolivianos. ¿Y cuál era el problema? No, así no se trabaja en Oruro. No, doctor,
Ese es el precio. Nosotros estamos pagando. No, mi cliente no acepta. Máximo 50.000, lo demás a la cooperativa, donde quieran. No, así se trabaja. Hasta luego, váyanse. No puedo poner en riesgo a mi cliente ni así. Porque ellos mismos te pueden mandar. Además, ¿qué pasa? Recibes los 500 entrenamientos. Cuando tú inviertes, compras un departamento en 400 y caballerito, ¿de dónde tienes que tener? Y te renuncia a la legislación y ganancia ilícita. En cambio, como uno tiene el documento en el banco, cuando él se presenta, ¿de dónde tiene? ¿Cuál es el origen? ¿Quién es su familia? ¿En qué trabaja? ¿Dónde está? Usted tiene procesos penales, está involucrado en narcotráfico, les pregunta hasta de qué se van a morir. Eso les tienen miedo. Y a veces a nosotros también, el banco, por insignificancia. También en una ocasión de López, incluso me tomaron el pelo, 3.000 pesos, eran 6.000 que me tenían que pagar. Y me dice, ¿de dónde tiene ese dinero? Yo le digo, te voy a invitar a Hawái con 3.000 bolivianos, le digo, es un absurdo que es al que te va a pegar. Eso dice, UPB somos honorarios de docentes, les digo, ¿cómo usted va a preguntar? No, son protocolos, pueden ser, les digo, pero no es suma, le digo, insignificante, nada, es una insignificancia. Entonces, hay situaciones. Por eso les digo, en estos temas hay que ver esos riesgos procesales. Entonces, en resumen, para que me entiendan, si hay probabilidad de la autoría, el fiscal lícitamente, ¿qué va a hacer? Cámaras de vigilancia, declaración de las víctimas, va a reunir los elementos iniciales. Como hay probabilidad de la autoría, también va a decir hay peligro de fuga y hay peligro de obstaculización. Va a emitir una resolución de imputación formal. En esta imputación le dice, usted ha ingresado este inmueble de la calle Sucre, frente a la casera de Derecho, y usted, este hecho tengo indicios porque hay una cámara de vigilancia, porque la víctima lo identifica a usted, los rasgos corresponden, se ha encontrado dinero en su hogar, y en base a eso va a pedir la detención preventiva por lo general. Y entramos al peligro de obstaculización, al 235. Vamos como general, después vamos a ir a dialogar amenamente, pero quiero que entiendan la mayor parte. Algunos no tienen práctica, no tengan vergüenza a preguntar. Yo tengo un salario, es mi obligación absorber las dudas, pero es para leer, materia penal es para leer con calma. Así como lo estoy viendo, leer artículo por artículo, si no, no van a entender. Entonces, más lógica, sentido común. Vamos al 235, al peligro de obstaculización.
Entonces, en la obstaculización se debe hacer una evaluación integral. Por eso que en la primera parte del 233 dice, para que proceda la detención se debe aplicar los riesgos procesales en el numeral 2, que son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Que el imputado destruya, modifique, que amenace testigos, es muy difícil, ¿no?, comprobar eso, porque lo hacen por terceras personas. Entonces, dentro de estas circunstancias, obviamente también la ley dice no puede manejarse en base a presunciones abstractas. Son peruanos, son colombianos, pertenecen al AMPA. Lícitamente el fiscal tiene que sacar su tarjeta puntual. El fiscal tiene opción de sacar todo, ya no hay secreto bancario. De cualquiera de nosotros, el fiscal emite un requerimiento en el banco, sabe nuestros cuentas. En el SEGIP, todas las tienen que proporcionar. Entonces, el fiscal está en obligación. Indudablemente, por mandato del artículo 6, la carga corresponde a la parte acusada. Pero ya obtenida la detención preventiva, hay que ir a enmendar los riesgos procesales. Entonces, para concluir, para que proceda la detención preventiva, debe haber probabilidad de la falta. Deben haber elementos que generen de alguna manera que es presunto autor del delito. Si hay probabilidad de la autoría, va a emitir una resolución de imputación formal y también va a explicar en qué consisten los riesgos procesales. Como lo han aprendido, va a decir el 234 numeral 1, el imputado no tiene domicilio. Va a agarrar y puede fundamentar el 1, el 2, y también en el 235. Cuando no tienen elementos los fiscales, dicen cualquier otra circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? El numeral 5, debidamente acreditado. Son personas que han sido aprendidas con armas de fuego en horas de la noche y constituyen un peligro, y muchas veces con la Interpol sacan sus antecedentes de otros países. Miren, es un tema bien delicado este. ¿Por qué? Porque gran parte de los son gente que pasa de las fronteras, hace el trabajo sucio y desaparece. No hay Armelín, Liberanta, es gente que hace el trabajo sucio. Pues brasileños que vienen, si ustedes ven alguna vez los casan, con eso que les digo, por 500 horas pueden matar a su madre. Son bien deprimidas. Yo le iba a trabajar, iba a varias familias, solo que esta última temporada se ha puesto bien, pero alguna vez les digo, aparecen colgados, entonces terribles, el PCC, todo eso, les digo, siguen manejando. Entonces ya hay situaciones en las que también hay que ser prudente. Uno de joven, digo, ¿no? Es audaz, trabaja y les digo, el oriental paga mejor que acá. En ese tema les digo, el Santa Cruz ya litigado en todo el país. Entonces, cuando ya hay esta detención preventiva, el fiscal tiene un criterio de que hay probabilidad de la autor. No tiene domicilio, no tiene familia, no tiene trabajo. Y también el peligro de obstaculización. Muchas veces ha amenazado, hay testigos, al portero lo han maniatado y con todo eso fundamento. Esos son los presupuestos de la detención preventiva. Adelante. Doctor, usted nos explica, ¿no?, que todos esos requisitos se deben cumplir para el tema de lo que es la detención preventiva. Sin embargo, hay casos, doctor, y muy bien sabemos todos, que a pesar de que se presente el domicilio, el trabajo y todo, igual le dan la detención preventiva, doctor. Por ejemplo, a veces, bueno, al menos con esta ley dice que está llegando, bueno, que es un proyecto de ley que creo que no sé cómo estará llegando, cómo está. Pero si ustedes se dan cuenta con ese proyecto de ley es más inquisitiva que la 348, ¿no? Entonces, en ese caso, doctor, si uno se da cuenta, y en su libro leía, ¿no?, también un poco lo que hablaba de lo que son la cantidad de detenidos preventivos que hay en las cárceles, que no hay un régimen carcelario serio de Bolivia, lamentablemente, ¿no? En este caso, doctor, ¿qué se haría si, digamos, cumple todos los requisitos a pesar de eso? Y a pesar de eso, dan la detención preventiva. Hay que apelar, ¿no? En apelación les digo, hay que meter tarde. Pero no debería ser, pero es mucho riesgo de los jueces, ¿no? Porque estás restringiendo la libertad. Lamentablemente, la presión social ya funciona, doctor, para decir hoy en día los jueces. Lamentablemente se ha llegado a ese punto,
que por presión social se llegan a violar ciertas garantías jurisdiccionales, digamos, procesales del supuesto del imputado en este caso. Y doctor, a veces en las apelaciones a veces ya, entonces yo digo, a veces como que la norma dice una cosa, pero en la realidad es otra, y es lamentable. Avanzaremos un poquito, traes los casos, analizamos. Ya me explicas, doctor, si vete los Lo casos, único que doctor. les pido, no levantar nombres, porque a veces pues llamamos un terreno pequeño, Sí, sí. se dan algunos casos complicados, y a veces, por eso que las sentencias constitucionales son importantes, no ver. O sea, claro, pongo en mi criterio, no debería ser causado peligro de fuga el hecho de que haya llegado a un acuerdo con la víctima. ¿Por qué? Porque si tienes un buen abogado, no somos. ¿Cuánto te van a dar? Menos de 3 años. Además, con eso mismo, la próxima empezaremos. Por eso, si traen casos, pero avanzaremos. Vamos a ver, es interesante, la medida cautelar. Yo he hecho mi doctorado justamente sobre las medidas cautelares. Ese es porque la insuficiencia de las medidas cautelares. Ahora es ya también el otro, el reverso de la medalla. Es interesante, es decir, tal vez lo más motivante del área penal. Entonces, pero necesito que lean. Para la próxima clase, 2 artículos, el 231 bis, 5 artículos, 231 bis, 232, 233, 234 y 235. Y vamos a ir avanzando. Después les digo doctrina, todo lo que quieran. Tengo yo bastante material, así como se ha pasado. Es un librito que no tengo ya agotado, así que quinto libro que tengo. Si te sepas dar uno, se sepas dar tampoco. 231 bis, 232, 233, 234 y 235. Y vamos a seguir avanzando. Es interesante, es bonito el tema cautelar.